Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a empezar con el curso y bueno, básicamente las clases que voy a grabar son para explicar algunas de las lecturas o de los puntos que a mi parecer son los puntos más importantes o las observaciones, las notas que ustedes deberían tener de la bibliografía básica y obligatoria para este curso. Y bueno, hoy vamos a empezar con este libro que es un conjunto, una colección de conferencias que Kapuczynski dictó en diferentes momentos, todas ellas atendiendo al tema de la otredad y de la diferencia. ¿Por qué me parece importante comentar este libro y comenzar con este libro, este curso? Porque básicamente lo que atiende al proceso identitario, al proceso de toma de identidad, tiene que ver siempre y con bastante frecuencia a nuestra relación con el otro. Y bueno, esa es una de las primeras preguntas que podríamos sacar de este texto. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro y por qué, como Kapuczynski lo describe en alguna parte del libro, por qué ese otro me demanda un deber ético que me hace responsable de esa diferencia? En la primera conferencia, que es el título es El encuentro con el otro como reto del siglo XXI, Kapuczynski habla sobre sus viajes y su relación con esos otros distintos en su trabajo como reportero en todo el mundo. Y bueno, dice, para él es un acontecimiento, es un hecho histórico, es un hecho personal darnos cuenta que hay un otro afuera y que ese otro no siempre se parece a mí, que ese otro, así como yo tengo mis particularidades culturales, históricas, personales, familiares, ese otro también las tiene. Y eventualmente hay una respuesta sobre esa otredad, hay una respuesta sobre esa diferencia, cómo actúo frente a ese ser, frente a ese otro que no se parece a mí. La respuesta frente a esa diferencia, dice Kapuczynski, se da básicamente a partir de tres conductas o tres actitudes. Una de ellas es el rechazo y por lo tanto la guerra. Otra de ellas es la negación y por lo tanto el aislamiento. Y la tercera es la aceptación y por lo tanto el diálogo. Vamos a pensar en esas tres actitudes, ¿no? En casos que son casos de estudio, es decir, en experiencias de otros grupos, en experiencias de otras naciones. ¿Cuál ha sido la actitud o la respuesta de esos casos, de esas naciones, de esas personas frente a la alteridad, frente a la otredad? El caso que yo les propongo reflexionar en esta clase es el que compete a nuestra historia colonial. Es decir, un otro llega a este territorio que ahora llamamos nuestro y piensa que lo ha descubierto. Y a partir de ese pensamiento eurocéntrico e imperialista, esos otros creen que tienen cierto poder sobre los nativos que habitaban estas tierras antes de que ellos llegaran. ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es la respuesta de ellos y de esos otros nativos habitantes de este territorio previo a la conquista?
Rápidamente podríamos pensar que la conducta, la actitud fue de rechazo y por lo tanto de guerra. Pero también hay muchas cosas que conviene comentar en todo el proceso. Ese otro que era diferente a ellos fue rechazado, pero también fue negado. Y lo que sucedió ya en la colonia es que esos otros trataron de unificar la identidad a partir de un sistema binario ilegítimo del ser, del actuar, del hacer, del vestir, en fin. Es decir, ese sistema binario se compone de algo que es correcto y algo que es incorrecto, pero que también fue llamado civilizado versus barbarie. Como les he comentado a sus compañeros en otros cursos, en un momento nos llamaron salvajes, pero después nos llamaron también incivilizados y posteriormente nos llamaron tercermundistas y más adelante nos llamaron subdesarrollados. Es decir, hay un otro que además de que es distinto a nosotros, eso nos queda claro, también nos dice que su acceso al poder y su acceso al discurso responde a un sistema ideológico, a un sistema de producción dominante en donde parece que no podemos dialogar todavía, en donde parece que la guerra, el rechazo y el aislamiento siguen siendo la conducta posterior al conocimiento de nuestra diferencia. Sin embargo, eventualmente esa conducta tendrá que cambiar hacia la aceptación y por lo tanto el diálogo, que es la estrategia que muchos estados están tratando de implementar con esas diferencias. Notemos, saliéndonos definitivamente del tema de nuestra historia colonial, cuál es la situación del Estado frente a esos otros distintos, diferentes, que públicamente están demandando la satisfacción de sus necesidades básicas, y si no básicas en términos de vivienda, en términos de trabajo, de salud, sí básicos desde su orientación sexual, desde su profesión, desde su historia personal. ¿Cuáles son los casos de los que podríamos hablar entonces? Y los vamos a tratar en, si no me equivoco, el segundo y el tercer parcial. Podemos hablar de la relación del Estado y de toda la estructura paraestatal con el otro negro, con el otro afromexicano. ¿Cuál es la relación del Estado con el otro no heterosexual, con la otra no heterosexual? Inicialmente esos tratos, inicialmente esas actitudes han sido de rechazo, han sido, si no de una guerra cara a cara, sí de un sistema de opresión y de represión del que seguramente ustedes tendrán muchos ejemplos y que en Estados Unidos todavía hoy en día lo vemos por los medios de comunicación. No hay una guerra cara a cara, pero sí hay un rechazo tan contundente que sigue conduciendo a la muerte de esta ciudadanía no reconocida o reconocida a medias. Como estos ejemplos, habría muchos otros ejemplos que citar. Pero bueno, la historia de esas otredades, la historia nacional, en relación con esos seres o con esos otros distintos, muchas veces transita en las tres actitudes o en las tres conductas que Kapuscinski describe. Muchas veces nuestra primera reacción con ese otro diferente, y aquí me permito ponerlos a ustedes como ejemplo, muchas veces cuando ustedes conocen a un otro diferente, sus compañeros de salón, otros estudiantes de la universidad e incluso un vecino o al amigo de un amigo o al amigo de un familiar, cuando ustedes conocen a alguien nuevo en general,
Regularmente su primera actitud puede ser de rechazo, de negación o de aislamiento. No le hablo, no me llevo con él. Incluso según su edad y según su madurez, no te lleves con ella o no te lleves con él, ¿no? El autor propone el ejemplo de la muralla china en esa conducta de aislamiento, pero también tenemos otros ejemplos como las comunidades de la Amazonía de Brasil o de la Amazonía del Ecuador, que viven en aislamiento precisamente frente al capitalismo y a la producción, al sistema de producción dominante. Pero otro caso, otro ejemplo, quizá no tan aislado, serían las comunidades menonitas que incluso viven en el territorio mexicano, ¿no? Se aíslan. Entonces, como les decía, regularmente nuestra experiencia con ese otro distinto, con ese otro diferente, transita por las tres conductas: el rechazo, la negación y eventualmente la aceptación y el diálogo. Una cita, un argumento que me parece importante señalar en el texto, lo leo textualmente. Es cierto que el otro a mí se me antoja diferente, pero igual de diferente me ve él y para él yo soy el otro. Esto es algo que les comentaba en la introducción al curso. La naturaleza del lenguaje transita con frecuencia en la negación. ¿Quién soy yo? Yo no soy aquel. Es decir, nuestra identidad depende fundamentalmente de ese otro distinto, porque ese otro, esa diferencia, ratifica quién soy a partir de lo que no soy. Otro caso que comenta el autor páginas más adelante tiene que ver con las migraciones y los desplazamientos, en muchos casos forzados, en otros casos voluntarios, pero no por eso menos dolorosos y menos terribles. El autor dice, otra vez cito textualmente: cuando alguien se ve arrancado voluntaria o involuntariamente de su cultura, paga por ello un precio muy alto. Veamos qué sucede con los grupos migrantes y con las diásporas. ¿Qué es una diáspora? Porque seguramente se lo van a preguntar en caso de que no lo hayan escuchado antes. Una diáspora es un grupo o un pueblo que tiene o que asume cierta identidad a partir de su sistema de creencias, a partir de la historia compartida, a partir de ciertas prácticas culturales, como incluso puede ser la gastronomía, que se desplaza o que se mueve. Entonces, cuando ese grupo o ese pueblo, porque también sabemos de pueblos que han sido desplazados, cuando ese pueblo o ese grupo se mueve, se desplaza, produce un efecto de diáspora cultural, es decir, ellos no abandonan esas prácticas culturales ni abandonan ese sistema de creencias y asumen las del lugar al que llegan, sino que siguen reproduciendo esas prácticas, esas costumbres, esas tradiciones, esas fiestas e incluso las manifestaciones religiosas que practicaban en ese otro espacio, pero ahora en uno nuevo. Más adelante vamos a ver que esas diásporas en el mundo producen otros procesos culturales que han sido llamados como endoculturación, como transculturación, en fin. ¿Qué sucede con esos grupos? Entonces, que, como dice Kapuczynski, se ven arrancados voluntaria o involuntariamente de su cultura. ¿Y cuál es ese precio tan alto que tienen que pagar?
¿Qué vemos nosotros con la comunidad o con las comunidades de migrantes? Esos migrantes llegan a un territorio que tiene o que asume otra serie de características culturales, religiosas, históricas e identitarias. Por lo tanto, y casi con seguridad, la conducta hacia esa comunidad migrante será de rechazo, y si no de guerra, muchas veces sí de odio, de estereotipia, de estigmatización. Eventualmente también de violencia, no solo simbólica, que sería lo que acabo de describir, sino también de violencia física. Menciona el autor que a razón de cuestiones históricas que desarrolla en una conferencia adelante, a razón de, y estamos hablando históricamente, no solo de un tema actual, sino a razón del descubrimiento o del trazo de nuevas rutas comerciales, del descubrimiento de nuevos territorios, nuevos también entre comillas, en fin, a razón de la movilidad humana, nos damos cuenta, o a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero la cultura se vuelve, y lo cito textualmente, más híbrida y heterogénea. Hay personas que en la actualidad siguen exigiendo de ciertos grupos un grado de pureza que no sabemos cómo podría medirse y que sabemos que es imposible de conseguirse. Muchas veces se responsabiliza, por ejemplo, a los grupos originarios o a los grupos indígenas del cuidado y la conservación del medio ambiente porque se les asume en un espacio rural y muchas veces se les asume en aislamiento, incomunicados. Y a muchos, por ejemplo, les llama la atención que un indígena o que una persona que viste su ropa tradicional use celular, ¿no? Y la gente se sorprende y hasta les toman fotos como si fueran unas piezas de museo, como si fuera una aberración social, tecnológica. Eso tiene que ver con un imaginario construido no solo en la actualidad, sino larga data, por ese alguien que dice tener el poder de decirnos qué hacer, qué decir y cómo actuar. No nos damos cuenta porque, como menciona Foucault, hay una especie de panóptico que sabemos que nos está vigilando, que sabemos que está expectante y muchas veces respondemos conductualmente a ese panóptico, aunque no sepamos con exactitud dónde está y qué clase de sistema de vigilancia es el que establece con nuestra identidad, con nuestro ser, con nuestro decir. Pero bueno, sabemos que está ahí. Estoy buscando mis citas. En la siguiente conferencia, Kapuscinski, en la siguiente conferencia que se llama Conferencias Vienesas, Kapuscinski habla con mayor detenimiento de algunos casos, de estas conductas, pero también nos habla aquí, a mí me parece que es un poco, podría ser un poco más contundente al hablar de su experiencia como viajero y como reportero, porque además de los ejemplos que él pone, menciona que muchas veces han sido esos otros quienes le han alimentado, quienes le han defendido, quienes le han traducido y quienes finalmente han logrado su supervivencia en esos otros espacios que él no conoce.
Posteriormente habla de 4 épocas que él dice son 4 épocas en donde la historia de las relaciones de los europeos con los otros se podría dividir. Aquí quizá haya alguna pregunta, bueno, ya los leeré en el grupo. La primera, dice él, la primera época es la de los mercaderes y los embajadores. Él está hablando de, podríamos pensar, del siglo V hasta el siglo XV, que es cuando se desarrolla el pensamiento geográfico y donde se desarrollan, se imprimen incluso atlas y mapas para trazar esas rutas comerciales. Por lo tanto, es un tiempo, es una experiencia con esas otredades, con esas diferencias desde el tránsito, desde la movilidad humana, principalmente para el comercio. La segunda, dice el autor, tiene que ver con los grandes descubrimientos geográficos, si es que podríamos llamarles descubrimientos, y esto se da principalmente en el siglo XVI, por poner un ejemplo, el siglo en el que llega Cristóbal Colón a nuestro territorio. Y bueno, la tercera experiencia es la de la Ilustración y el humanismo, que el autor menciona. En esta época hay un intento de regresarle la humanidad a ese otro distinto, y ese periodo abarca principalmente al periodo de la Ilustración. Algo muy particular que sucede durante la Ilustración, y que seguramente ya lo revisaron en su clase de Historia de la Comunicación Social, es que para el siglo, a finales del siglo XV y durante el siglo XVI, aumenta la impresión y por lo tanto la publicación de libros de temas que tienen que ver con la filosofía y la política, cosa que antes no pasaba, ¿no? La impresión de los libros siglos antes eran de geografía, de medicina, de botánica y de otras ciencias que en la actualidad se consideran ciencias duras o ciencias naturales. La cuarta época, iniciada en la Ilustración, menciona el autor, pero que dura hasta la actualidad, tiene que ver con el desarrollo de ciertas disciplinas de las ciencias sociales, que tienen que ver con la antropología y que tienen que ver con la filosofía, pero también él apunta, ¿no? Hay puntos, perdonarán la cacofonía, hay puntos de inflexión. El de los antropólogos, es decir, esas personas que se mueven a través del globo para estudiar esas otredades y esas diferencias, y que muchas veces sirven como un conocimiento de segunda mano de esos seres diferentes, de esos otros. El de Levinas, que es un filósofo francés bastante citado en su texto, ya vamos a ver por qué. Y finalmente el de la multiculturalidad, que es un concepto bastante debatible que en algún momento seguramente vamos a recuperar. Aquí solo quisiera decirles por qué Levinas es un autor tan importante para Kapuscinski. Levinas habla de la representación. Hay un ensayo suyo, no recuerdo el título, pero hay un ensayo suyo en donde él habla de qué es la representación. Usualmente pensamos que la representación, y esto lo pensamos acorde a un legado de las ciencias naturales, de la medicina e incluso de los primeros años de la fotografía. Pensamos que la representación es, y aquí me permito también citar algunas cosas de semiótica que ya les había tratado de explicar en la introducción, pensamos que la representación de ese otro es idéntica a su ser, es decir, si yo represento a un otro, ese otro es así y no hay más. Pero también sabemos que
esos otros tienen diferentes formas de comportarse y de ser en el espacio público y en el espacio privado, en el contexto de fiesta y en el contexto de la cotidianidad. Entonces Levinas pregunta, ¿qué es la representación? ¿Y cuál sería, esta pregunta es personal, cuál sería la mejor forma de representar a ese otro que no soy yo? Es decir, para empezar, ¿quién soy yo para querer representar al otro? Cuando yo asumo que puedo representar a alguien más en la descripción que hago de él, en la fotografía que tengo de él o que difundo de él, por poner un ejemplo, cuando yo asumo que puedo representarlo, estoy asumiendo también una autoridad discursiva y estoy asumiendo una situación de autoridad o de poder que me coloca por encima de ese otro y que me da cierto derecho o cierta legitimidad para hablar en su nombre, para hablar en su lugar o para difundir su imagen en su lugar. Y eso, por lo tanto, tiene que ver con un deber ético, con un deber moral sobre quién digo yo que es ese otro. ¿Qué digo yo que ese otro dice? ¿O qué digo yo que ese otro hace? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué? Bueno, esto para explicarles un poco quién es Levinas. Hay un artículo de Judith Butler, quien es una filósofa también y politóloga, si no me equivoco, que ha escrito mucho sobre género y sobre la teoría queer. Judith Butler menciona que, con base en los argumentos de Levinas, que nosotros solemos pensar, y aquí tiene que ver con la alta iconicidad del rostro, pensamos que para representar al otro, la mejor manera de representarlo es a partir de su rostro, ¿no? Porque su rostro solemos pensar que le da identidad. Pero Levinas dice, también se puede representar a ese otro por un hombro, por un dedo, por un pie. O sea, ¿qué nos hace pensar que es el rostro el que dota de identidad a alguien? Y eso es una pregunta, como les digo, filosófica y que se extiende hacia algo que se llamó políticas de representación de la alteridad. ¿Cómo represento al otro y por qué? Asumiendo qué postura, qué argumentos. Voy un poco más rápido para que esta clase no sea tan larga. Y bueno, me gustaría llegar a la última conferencia, que es el otro en la aldea global. Aquí el autor propone varias preguntas, propone o asume una postura bastante importante sobre esas otredades en el mundo moderno. Voy a leer otra cita. Mi yo puede manifestarse como un ser definido tan solo en relación con, es decir, en relación con el otro. Cuando éste aparece en el horizonte de mi existencia, dándome un sentido y otorgándome un papel. ¿Cuándo existo? Cuando hay un otro que legitima mi existencia a partir de su percepción. Mi identidad, mi autodeterminación depende en gran medida de que ese otro articule ese quién soy desde su propia percepción. Aquí algo importante que podríamos recuperar tiene que ver con el diálogo, ¿no? Porque él dice,
finalmente parece que nos encaminamos o deberíamos encaminarnos hacia esa tercera conducta, que es la aceptación y el diálogo. Y me gustaría que ustedes reflexionaran sobre cómo se da ese diálogo o ese encuentro con el otro a partir de las tecnologías de información y comunicación en las que ustedes se desenvuelven a menudo para decir quiénes son o quiénes no son, según la estrategia que ustedes tengan de autorrepresentación en redes sociales. ¿Cómo es ese encuentro con el otro? Hace no mucho, en todo, dado este confinamiento y dado este aislamiento, me ha llamado la atención ciertas conductas de mis contactos sobre el contenido de sus publicaciones o sobre las posturas políticas que han asumido a razón de la legalización del aborto en diferentes estados del país, a razón de la protesta de grupos feministas más o menos radicales, en fin. Parece que ese rechazo, parece que ese aislamiento también se reproduce en redes sociales y también se reproduce en nuestros discursos virtuales. Por lo tanto, pensar en reflexionar sobre estas virtualidades durante el confinamiento no es tan riesgoso como parece, ¿no? Porque hay muchos que dicen, bueno, es que es Facebook, o sea, yo no me autorrepresento, o mi estrategia de supervivencia virtual no es a partir de lo que mi persona pensaría en eso que hemos llamado mundo real o mundo no virtual. Sin embargo, dado el confinamiento y dado el aislamiento en el que hemos estado durante estos meses, parece que esas redes sociales se convierten en un escenario de diálogo en algunos casos, pero también de confrontación, de rechazo, de negación o de aislamiento en otros. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de esos espacios virtuales luego de leer a Kapuscinski y de leer sobre estas propuestas conceptuales, filosóficas, a las que nos convoca el autor con lo que está tratando de decir en el libro? ¿Han sentido ustedes, por ejemplo, en algún momento que ese otro sea una amenaza para su persona? ¿Cómo lo han sentido? Porque no es solo, como les decía, una guerra. O sea, lo que vemos hoy en día es que esa guerra o ese rechazo al que habla Kapuscinski en las primeras conferencias no es solamente una guerra con armas, no es solamente una guerra en el sentido literal de la palabra, sino también hay guerras simbólicas y también hay otras manifestaciones del rechazo que producen violencia, aunque literalmente no haya una declaración de guerra. Finalizo con otra cita. El extraño, el otro, en su encarnación tercermundista, es decir, el individuo más numeroso de nuestro planeta, sigue siendo tratado como un objeto de investigación. No se ha convertido todavía en nuestro partener, corresponsable del destino de la tierra que habitamos. ¿Desde qué postura esos otros hablan de nuestra diferencia como salvajes, incivilizados, tercermundistas, subdesarrollados o países o sujetas en vías de desarrollo? ¿A qué desarrollo aluden cuando nos dicen que nuestra diferencia parte de ahí? Espero que comenten esta clase, que se pregunten cosas y que me las hagan saber por el grupo privado en Facebook. De mi parte es todo con el primer libro. Si no lo leyeron, léanlo. A mí la verdad, como les decía, me
mucho para interrogar cosas o para tratar de responder a esas cosas que él plantea en esta lectura. Buen día, saludos.